El juicio del Consejo Galáctico. El aire crepitaba con energía nerviosa mientras Mark se enderezaba el traje. Un artefacto de las arcaicas tradiciones comerciales de la Tierra. Estaba a años luz de casa, de pie sobre el reluciente suelo metálico de la Cámara Central del Consejo Galáctico. Este momento había tardado décadas en gestarse. La bienvenida oficial de la Tierra al gran tapiz de civilizaciones interestelares. A su lado, Sato, su jefa cenóloga, jugueteaba con su datapad, con los ojos muy abiertos con una mezcla de anticipación y temor mientras miraba a los alienígenas reunidos. Los insectoides torianos tarareaban y chasqueaban, con sus ojos multifacéticos fijos en la cápsula de delegación humana sellada. Los malorianos parecidos a plantas se balanceaban suavemente, una señal de sus pensamientos profundos. Los Variks, seres de pura energía contenidos en relucientes campos de fuerza, pulsaban con un ritmo indescifrable. La anticipación alcanzó un punto álgido cuando la IA de la cámara anunció, iniciando el protocolo de primer contacto. Delegación humana, despresurice la cápsula y continúe. Mark miró a Sato a los ojos y asintió. Con un silbido, la atmósfera de la cápsula se ventiló hacia el espacio, una mezcla mortal para cualquier otra especie en la habitación. Bajaron al piso del consejo. La reacción fue inmediata. Los torianos chillaron y sus antenas se agitaron angustiadas. Los malorianos retrocedieron y su piel rica en clorofila palideció. Incluso el Varix latía violentamente lanzando chispas de energía caótica. Una ola de murmullos se estrelló contra la delegación humana. ¡Peligro biológico!, chilló un Thorian. El traductor en el auricular de Mark luchaba por seguir el ritmo. ¡Contengan la contaminación!, retumbó el anciano maloriano, su voz como el susurro de hojas. El caos amenazaba con engullir la cámara. Por encima del estrépito, Mark levantó una mano. Su traductor universal luchaba por convertir su inglés en conceptos que el diverso consejo pudiera entender. Por favor, proyectó, no hay peligro. Lo que es tóxico para ti es la esencia misma de la vida para nosotros. Sus palabras cayeron en oídos sordos. El pánico se había apoderado de él. Los droides de seguridad entraron en tropel y sus látigos de energía crepitaron a un pelo de su cara. «Protocolo de cuarentena activado», resonó la voz impasible de la IA. Sato jadeó cuando un escudo de energía se colocó a su alrededor, sellando los preciosos restos de su aire respirable. Mark vio a través de la barrera transparente a los miembros del consejo retirarse, sus miradas con una extraña mezcla de horror y repulsión. El primer contacto acababa de dar un giro desastroso. Medidas desesperadas. Mark observó cómo se desarrollaba el caos a su alrededor con el corazón hundido. Años de meticulosa preparación, innumerables simulaciones, todo destrozado en un solo instante. La ironía era casi cómica. Los humanos temían que los extraterrestres invadieran la Tierra, cuando ellos mismos eran el equivalente biológico de una plaga andante. «Mark», susurró Sato con urgencia, su rostro pálido detrás de la barrera. «Se prevé que nuestra reserva de oxígeno solo dure 6 ciclos estándar». 6 ciclos se tradujeron en aproximadamente un día y medio del tiempo terrestre. Se estaban asfixiando a la vista de las mismas civilizaciones a las que habían tratado de unirse. «Necesitamos comunicarnos», dijo Mark con los dientes apretados. «Establecer que esta diferencia no es una amenaza». Se volvió hacia los droides de seguridad que se cernían amenazadoramente. «Ahí consígueme una línea directa con el consejo. Es imperativo que comprendan». El tono suave de la IA lo interrumpió. «Los canales de comunicación del consejo están cortados. Los protocolos de cuarentena dictan un aislamiento completo para evitar». «¿Qué?», Mark respondió. Su frustración iba en aumento. «No somos portadores de ninguna enfermedad ni transmitimos ningún patógeno». Su voz se quebró cuando se dio cuenta de algo horrible. Por supuesto, para cualquier especie con aversión al oxígeno, los propios humanos eran el patógeno. Las implicaciones eran asombrosas. Incluso si sobrevivieran a esta cuarentena inicial, ¿cómo podrían construir una relación con una galaxia que los veía como armas biológicas andantes? Los ojos de Sato se llenaron con la desesperada curiosidad de un científico. «Mark, piénsalo. Su biología debe basarse en elementos completamente diferentes. ¿Qué pasaría si?» Su voz se apagó. Su confianza habitual fue reemplazada por un atisbo de vulnerabilidad. Pero Mark ya había captado el hilo de su idea. «¿Qué pasa si no somos una amenaza sino un recurso? Sato,
Si su bioquímica funciona de manera tan diferente a la nuestra, su medicina, su tecnología, podría revolucionarse con la exposición al oxígeno. Un destello de esperanza se encendió en sus ojos, pero exposición controlada, experimentación cuidadosa. Exactamente, continuó Mark. Los engranajes en su mente comenzaron a girar. Ahí, exijo acceso a mis archivos de investigación. Recopile todos los datos no clasificados sobre bioquímica humana, estructura celular y metabolismo del oxígeno. Acceso denegado. Protocolos de cuarentena, respondió la IA. Una oleada de ira alimentó a Mark. Anula esos malditos protocolos. La supervivencia de mi mundo puede depender de ello. Hubo una pausa embarazada. Entonces la IA respondió, su voz teñida de una inflexión inusual. La anulación requiere la autorización del Consejo. Tenga en cuenta, la manipulación no autorizada de los protocolos de cuarentena conlleva sanciones severas. Mark intercambió una mirada con Sato. Penas severas o posiblemente muerte por asfixia. La elección fue clara. El riesgo es aceptable. Continúe con la anulación. Una ola de tensión invadió el reducido espacio de la cápsula humana. El silencio de la IA zumbaba en sus oídos. Cada segundo parecía reducir su menguante suministro de aire. El corazón de Mark latía al ritmo de la agitación de su respiración. A su lado, los ojos de Sato estaban fijos en el cronómetro de cuenta atrás parpadeante. Anulación completa, anunció finalmente la IA. Comienza la transmisión de datos. Mark sintió un destello de triunfo. Le hizo un gesto a Sato. Muy bien, aprovechemos al máximo esta oportunidad. Comience con la estructura celular básica. Enfatice los mecanismos de intercambio de oxígeno. Haga referencias cruzadas con elementos no tóxicos conocidos dentro de sus entornos. Resalte las posibles aplicaciones médicas si puede encontrar alguna. Sato, recuperando un elemento de su compostura profesional, comenzó a golpear furiosamente su datapad. Los datos fluyeron a través de la barrera transparente, llenando la cámara del Consejo con un vertiginoso torrente de información científica. Avances y curiosidades. Al principio los alienígenas reunidos permanecieron cautelosos, con droides de seguridad rondando sus flancos. Pero a medida que la transmisión continuaba, se produjo un cambio sutil. Las antenas de los torianos se inclinaron con un atisbo de curiosidad y ya no se agitaron alarmadas. Los malorianos se balanceaban más rítmicamente. Sus susurros estaban teñidos de lo que podría ser un debate científico. Incluso los Barrix pulsaban con más calma. Su errática descarga de energía ahora se asemejaba a un patrón sincronizado. Las horas pasaron. Mark sintió la tensión del optimismo forzado, el creciente peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Los niveles de oxígeno bajaron alarmantemente y cada respiración se volvió más dificultosa. ¿Estaba haciendo una tontería tratando desesperadamente de convencer a seres incapaces de comprenderlo? Luego, con una sacudida, el escudo de cuarentena parpadeó y se desactivó. Un silencio invadió la cámara cuando una figura solitaria se acercó a los restos de la cápsula humana. De pie, con su exoesqueleto quitinoso brillando bajo las luces del Consejo, estaba una toriana de alto rango, el equivalente de su director médico si Mark recordaba su informe correctamente. Los ojos multifacéticos del Torian lo miraron sin miedo, incluso con un atisbo de cautelosa fascinación. Su molécula dadora de vida, el traductor, se esforzó por encontrar el concepto equivalente y luego se decidió. Interrumpe nuestros procesos biológicos, pero los esquemas sugieren estimulación, regeneración, posibilidades imprevistas. Sus mandíbulas segmentadas chocaron entre sí. Permiso para experimentar en condiciones controladas. Una oleada de alivio se apoderó de Mark, una ola que lavó la opresión en su pecho. Logró esbozar una débil sonrisa. Permiso concedido. Con mucho gusto. Su voz se quebró, traicionando su completo cansancio. Mientras el equipo médico de Thorian convergía en la cápsula de delegación humana, Mark se permitió un momento para simplemente respirar. Se habían dado los primeros pasos, aunque vacilantes. Al parecer, la mayor amenaza para la humanidad podría ser simplemente la clave para su salvación dentro del gran tapiz de la galaxia. Colaboración e innovación. Las siguientes semanas dentro de las instalaciones médicas del Consejo parecieron un torbellino de caos controlado. Mark y su equipo, con su salud estabilizada con aparatos respiratorios especializados, se vieron envueltos en una ráfaga de pruebas, observaciones
y experimentos cuidadosamente orquestados. Los científicos torianos, impulsados por una curiosidad clínica que trascendía su repulsión inicial, estudiaron meticulosamente los efectos del oxígeno en sus propios tejidos. Fue una extraña danza de descubrimiento mutuo, en la que los humanos, acostumbrados desde hacía mucho tiempo a su bioquímica única, ahora veían sus funciones corporales más mundanas a través de la lente de un desconcierto alienígena. Sato, siempre científica, encontró una retorcida fascinación en la onda expansiva que esa simple exhalación enviaba a través de sus colegas no humanos. Los avances se produjeron en oleadas escalonadas. Los expertos botánicos de Malor descubrieron que la exposición cuidadosamente controlada al aliento humano podría acelerar los ciclos de crecimiento de ciertas plantas medicinales, con posibles aplicaciones en la rápida cicatrización de heridas. Los Variks, seres de energía pura, utilizaron tentativamente microdosis de oxígeno para aumentar la eficiencia de los núcleos de energía defectuosos, una práctica similar a poner en marcha una batería agotada con un elemento considerado tóxico por la mayoría de los seres vivos. Noticias de la innovadora, los hallazgos se extendieron por todo el Consejo, poniendo fin a siglos de suposiciones biológicas arraigadas. El miedo inicial que rodeaba a los humanos se transformó en fascinación, respeto reticente y, finalmente, un deseo pragmático de cooperar. Resultó que un veneno mortal para algunos podría ser el catalizador de avances sin precedentes para otros. Por supuesto, persistieron los desafíos. Mark pasó incontables horas atrapado en negociaciones con cautelosos representantes del Consejo, elaborando protocolos de seguridad, medidas de contención y acuerdos comerciales construidos en torno a la exportación de cantidades controladas y cuidadosamente filtradas de la atmósfera de la Tierra. La galaxia no estaba lista para integrar completamente a los humanos. Todavía no. Pero se levantó la cuarentena y la etiqueta de riesgo biológico fue reemplazada vacilantemente por la de recurso único. Una noche, mientras Mark observaba la ya familiar imagen de colegas alienígenas trabajando codo con su propio equipo, sintió un cauteloso optimismo. La humanidad había dado sus primeros pasos hacia un universo mucho más grande, no como conquistadores ni como víctimas, sino como iguales, dispuestos a compartir y aprender. El futuro, por incierto que fuera, contenía una promesa que valía cada riesgo que habían asumido. Las crecientes tensiones, a medida que las semanas se convirtieron en meses, el entusiasmo inicial por los avances científicos comenzó a dar paso a tensiones políticas. El Consejo Galáctico era una compleja red de alianzas y rivalidades, y no todas las especies estaban entusiasmadas con el nuevo potencial de la Tierra. Algunos temían que los humanos, con su bioquímica única, pudieran ganar demasiada influencia, inclinando el delicado equilibrio de poder. Mark pasó más tiempo en las reuniones del Consejo que en el laboratorio. Los torianos, que inicialmente habían sido los más cautelosos, ahora defendieron el potencial de la Tierra, viendo oportunidades de avances médicos que podrían beneficiar a su especie. Los malorianos estaban divididos, algunas facciones abrazaron la nueva colaboración, mientras que otras seguían profundamente desconfiadas. Los Variks, siempre enigmáticos, eran más difíciles de leer y sus pulsos de energía revelaban poco de su política interna. En una reunión particularmente acalorada, una delegación de los Arconitas, una especie ferozmente independiente y tecnológicamente avanzada, cuestionó la sabiduría de permitir que los humanos ingresaran al círculo interno del Consejo. Su líder, una figura alta e imponente con una voz como piedra de moler, se levantó y se dirigió a la asamblea. «Miembros del Consejo», comenzó, entrecerrando los ojos mientras miraba a Mark. «Debemos considerar las implicaciones a largo plazo de esta alianza. La bioquímica de los humanos no solo es diferente, es una amenaza. Hoy comparten oxígeno, pero ¿qué pasa si mañana buscan expandir aún más su influencia? ¿Vamos a permitirles extender su atmósfera tóxica por todos nuestros mundos?» Murmullos de acuerdo resonaron por toda la cámara. Mark sintió una oleada de frustración, pero mantuvo la compostura. Había esperado resistencia, pero de todos modos las palabras de los arconitas dolieron. Se puso de pie y respiró hondo para estabilizarse antes de hablar.
Miembros del Consejo, comenzó con voz tranquila pero firme, no estamos aquí para conquistar o imponer nuestra forma de vida a los demás. Nuestro objetivo siempre ha sido el beneficio mutuo. Los descubrimientos que hemos hecho juntos muestran que la cooperación puede conducir a avances que ninguno de nosotros podría lograr solo. Sí, nuestra atmósfera es diferente, pero también es una oportunidad para ampliar los límites de la ciencia y la tecnología. Estamos dispuestos a trabajar dentro de las pautas establecidas por este Consejo para garantizar la seguridad y la salud, respeto por todas las especies. La habitación quedó en silencio por un momento. La tensión era palpable. Entonces, para sorpresa de Mark, uno de los representantes de Barrix pulsó con una luz brillante y armoniosa, una señal de aprobación en su especie. El representante humano dice la verdad, entonó el Barrix a través de su traductor. La innovación proviene de la diversidad. El miedo no debe nublar el juicio. Los torianos y una parte significativa de los malorianos expresó su acuerdo. El líder arconita, al ver el cambio de sentimiento, se sentó de mala gana, aunque su expresión permaneció severa. La reunión concluyó con una resolución de continuar la colaboración bajo estricta supervisión, asegurando que las propiedades únicas de la Tierra se aprovecharan de manera responsable. Mark salió de la cámara exhausto pero aliviado. El camino por delante todavía estaba plagado de desafíos, pero la humanidad tenía aliados en esta vasta e impredecible galaxia. Aliados inesperados. Con el paso del tiempo, la colaboración entre humanos y otras especies empezó a dar resultados tangibles. Los proyectos de investigación conjuntos llevaron al desarrollo de nuevos tratamientos médicos, soluciones energéticas y técnicas agrícolas que beneficiaron a múltiples mundos. La reputación de la Tierra pasó lentamente de ser un peligro biológico a ser un socio valioso en el avance científico y tecnológico. Una de las alianzas más sorprendentes que se formó fue con los Corbans, una especie conocida por su reclusión y su avanzada biotecnología. Al principio, los corbanos se mantuvieron a distancia y observaron los acontecimientos desde lejos. Pero a medida que el potencial de las interacciones entre humanos y oxígeno se hizo más evidente, se acercaron a Mark con una propuesta para una empresa conjunta. Mark y Sato viajaron al mundo natal de los Corban, un planeta exuberante cubierto de densos bosques y una imponente flora bioluminiscente. Los Corban, altos y delgados con una piel que cambiaba de color según sus emociones, los recibieron con cautelosa curiosidad. Su líder, la alta biotécnica Lyra, estaba particularmente interesada en las propiedades regenerativas del oxígeno cuando se aplicaban a su tecnología orgánica. Durante un recorrido por sus instalaciones, Lyra explicó los desafíos que enfrentaron. Nuestras construcciones biotecnológicas son muy avanzadas, pero se deterioran rápidamente sin un mantenimiento constante. Su oxígeno, en cantidades controladas, podría mejorar potencialmente su longevidad y eficiencia. Mark y Sato intercambiaron una mirada y ambos reconocieron el potencial. Pasaron semanas trabajando estrechamente con los científicos de Corban, experimentando con diferentes aplicaciones de oxígeno. Los avances fueron notables. Los bioconstructos Corban, infundidos con oxígeno cuidadosamente regulado, mostraron una resiliencia y adaptabilidad sin precedentes. Lyra quedó visiblemente impresionada. Su contribución ha superado nuestras expectativas. Esta asociación es mutuamente beneficiosa. A medida que su colaboración se profundizó, Mark aprendió más sobre la cultura Corban y su enfoque de la ciencia y la tecnología. Los Corban valoraban la armonía con la naturaleza y su biotecnología reflejaba esta filosofía. Fue un marcado contraste con el enfoque más mecanicista de los humanos, y ambas partes se encontraron aprendiendo y adaptándose a nuevas formas de pensar. De vuelta en el Consejo, el éxito de la empresa humano Corban reforzó la posición de la Tierra. Otras especies, alguna vez escépticas, comenzaron a ver a la humanidad desde una perspectiva más positiva. Las tensiones políticas disminuyeron, aunque no del todo, y una nueva era de cooperación parecía estar al alcance de la mano. El punto de inflexión. A pesar del progreso, no todo iba bien en la galaxia. Prejuicios y rivalidades profundamente arraigados servían bajo la superficie y amenazaban con estallar en cualquier momento. Los arconitas, todavía recelosos de la influencia de la humanidad,
continuaron expresando sus preocupaciones y comenzaron a circular rumores de disidencia dentro de sus filas. Mark se mantuvo alerta, consciente de que el camino hacia la aceptación estaba plagado de posibles obstáculos. Pasó innumerables horas en reuniones diplomáticas, forjando alianzas y abordando preocupaciones. El peso de la responsabilidad era pesado, pero había demasiado en juego como para vacilar. Una noche, mientras Mark revisaba los últimos informes en su habitación, recibió un mensaje urgente del Dr. Sato. «Mark, tenemos que hablar. Hay algo que debes ver». Mark se dirigió al laboratorio, donde Sato estaba esperando con expresión preocupada. «¿Qué está pasando, Sato?» Ella lo llevó a una habitación segura, donde una pantalla holográfica mostraba una serie de complejos diagramas bioquímicos. Hemos estado monitoreando los efectos del oxígeno en varias especies, como usted sabe, pero recientemente hemos detectado algunas anomalías inesperadas. Mark estudió los diagramas, tratando de entender. ¿Anomalías? ¿De qué tipo? Sato señaló una sección de la pantalla. Ciertas especies han mostrado signos de funciones cognitivas y capacidades físicas mejoradas cuando se exponen a cantidades controladas de oxígeno. Es como si sus cuerpos se estuvieran adaptando de maneras que no anticipamos. Los ojos de Marcos se abrieron como platos. ¿Estás diciendo que nuestra presencia podría estar desencadenando algún tipo de salto evolutivo? Sato asintió. Es una posibilidad, pero no está exento de riesgos. Los cambios podrían ser beneficiosos, pero también podrían tener consecuencias imprevistas. Las implicaciones eran asombrosas. Si la exposición al oxígeno pudiera mejorar las capacidades de otras especies, podría cambiar el equilibrio de poder de maneras impredecibles. Mark sabía que esa información debía manejarse con delicadeza. Necesitamos realizar más investigaciones, pero debemos mantener esto en secreto por ahora, dijo Mark. Si esto sale a la luz, podría generar miedo y pánico. O peor aún, ser explotado por razones equivocadas. Sato estuvo de acuerdo. Continuaré los estudios discretamente. Necesitamos entender esto completamente antes de tomar cualquier decisión. Mientras trabajaban juntos para descubrir los misterios de los cambios inducidos por el oxígeno, Mark sintió una creciente sensación de urgencia. El futuro del lugar de la humanidad en la galaxia era más incierto que nunca, y las decisiones que tomaran en los próximos meses moldearían su destino. La agenda oculta. En medio de los descubrimientos científicos y las maniobras políticas, Mark comenzó a sentir una creciente corriente subterránea de tensión dentro del Consejo Galáctico. Llegaron a sus oídos rumores sobre reuniones secretas y operaciones encubiertas, sugiriendo que no todas las especies estaban dispuestas a abrazar el nuevo status quo. Un día, mientras revisaba los informes de seguridad, Mark notó un patrón de actividad inusual cerca de los territorios arconitas. Los barcos entraban y salían de zonas restringidas y había cada vez más informes de comunicaciones no autorizadas. Algo andaba mal. Mark decidió investigar discretamente. Se acercó a una vieja aliada, una agente de Varix llamada Sara, conocida por su experiencia en la recopilación de inteligencia. Sara accedió a ayudar y juntas empezaron a desentrañar el misterio. Lo que descubrieron fue alarmante. Una facción dentro de los Arconitas, liderada por un comandante rebelde llamado Varek, planeaba desestabilizar el Consejo incitando miedo y desconfianza contra los humanos. Su objetivo era explotar los recientes descubrimientos sobre el oxígeno para presentar a la humanidad como una amenaza que debía ser contenida o eliminada. Mark sabía que tenían que actuar rápidamente. Convocó una reunión con sus aliados más cercanos, incluidos representantes de los Torianos, Malorianos y Varix, para discutir la situación. Tenemos pruebas de que una facción dentro de los Arconitas está conspirando contra nosotros. Pretenden utilizar el miedo para abrir una brecha entre nosotros y el Consejo. El representante toriano chasqueó pensativamente sus mandíbulas. Este es un asunto grave. Debemos exponer sus planes y evitar cualquier daño. El anciano Malorian asintió. Sus hojas crujieron. La unidad es nuestra fuerza. No podemos permitir que la división destruya lo que hemos construido. Sara, siempre pragmática, añadió, necesitamos reunir pruebas irrefutables y presentarlas al Consejo. Si podemos probar las intenciones de Varek, podremos conseguir apoyo en su contra. El plan se puso en marcha. Sara y ella
El equipo trabajó incansablemente para recopilar inteligencia, infiltrándose en las redes de Arconite e interceptando comunicaciones. La evidencia que descubrieron fue condenatoria. Varek no solo estaba conspirando contra los humanos, sino que también planeaba tomar el control del gobierno arconita, usando el miedo como arma. Mark sabía que presentar esta evidencia al Consejo sería arriesgado. A los arconitas no les agradaría que sus conflictos internos quedaran expuestos, pero no había otra opción. El futuro de la humanidad en la galaxia dependía de ello. En la siguiente reunión del Consejo, Mark se presentó ante la Asamblea, flanqueado por sus aliados. Presentó las pruebas y expuso los planes de Varek con meticuloso detalle. La cámara estalló en murmullos y jadeos, mientras los miembros del Consejo absorbían la gravedad de la situación. La delegación arconita estaba visiblemente conmocionada. La compostura pétrea de su líder se resquebrajó. «Son acusaciones graves», afirmó con voz temblorosa. «Si son ciertas, representan una traición a nuestros principios». El representante de Varix pulsaba con una luz suave y tranquilizadora. «La evidencia es clara. Debemos unirnos contra aquellos que buscan dividirnos». En un raro momento de unidad, el Consejo votó a favor de tomar medidas inmediatas. Varek fue detenido, sus planes frustrados y el gobierno arconita experimentó una transición de poder rápida pero pacífica. Mark sintió una oleada de alivio, pero sabía que el camino por recorrer aún era largo. Los acontecimientos habían revelado la fragilidad de su recién descubierta alianza y las siempre presentes corrientes subterráneas de miedo y desconfianza. Pero por ahora habían evitado el desastre, y el lugar de la humanidad en la galaxia estaba seguro, aunque solo fuera por un momento. Un nuevo amanecer. La crisis con los arconitas marcó un punto de inflexión para la humanidad y el Consejo Galáctico. Una vez neutralizada la amenaza de Varek, hubo un enfoque renovado en la colaboración y la creación de confianza entre las especies miembros. Mark y su equipo redoblaron sus esfuerzos para fortalecer los vínculos que se habían forjado mediante descubrimientos compartidos y respeto mutuo. En los meses siguientes, la Tierra se convirtió en un centro de investigación e innovación interestelar. Los proyectos conjuntos con los Korvan condujeron a avances innovadores en biotecnología, mientras que los Torianos y los Malorianos compartieron su experiencia en energía y agricultura. Los Varix, con sus conocimientos únicos sobre comunicación y diplomacia, ayudaron a cerrar brechas culturales y fomentar el entendimiento. Mark a menudo se encontraba reflexionando sobre el viaje que los había llevado hasta este punto. Desde el impacto inicial de la llegada de los extraterrestres hasta los momentos tensos de las maniobras políticas, había sido un camino tumultuoso. Pero a pesar de todo, la resiliencia y el ingenio de la humanidad brillaron. Una mañana, mientras Mark estaba en un balcón con vistas a la bulliciosa ciudad de Nueva Alejandría, sintió una sensación de esperanza para el futuro. El horizonte estaba salpicado de naves alienígenas, un testimonio de la nueva era de cooperación que había comenzado. El aire estaba lleno del zumbido de la actividad, una sinfonía de diferentes especies trabajando juntas hacia objetivos comunes. La doctora Sato se unió a él con una sonrisa en el rostro. «Hemos recorrido un largo camino, ¿no?». Marcos asintió. «Lo hemos hecho, y todavía hay mucho más por hacer. But for the first time, I truly believe that we're on the right path." Sato gazed out at the city, her eyes reflecting the morning light. «It's amazing to think about how far we've come, from being dismissed as weak to becoming valuable partners in this vast galaxy. It's a testament to what we can achieve when we work together." As they stood there, the sun rose higher, casting a golden glow over the city. It was a new day, a new chapter in the story of humanity and the galaxy. The challenges ahead were daunting, but Mark knew they were not alone. They had allies, they had knowledge, and most importantly, they had hope. The journey was far from over, but for now, they could take a moment to appreciate how far they had come. And with each new discovery, each new alliance, they would continue to build a future where all species could thrive together.